Pues de nuevo por aquí con ustedes, querido público. Hoy, 19 de mayo del 2020, en medio de una verdadera baraúnda de datos, información, que muy pocas personas son capaces de convertir en conocimiento y a su vez en sabiduría. Me veo obligado por ética profesional y honestidad intelectual a hacer algunos señalamientos desde el punto de vista estrictamente racional. Quiero comenzar contándoles una anécdota que ocurrió hace muchos años, allá por el siglo pasado, siglo XX, cuando empezaba el cine, pero bueno, cuando menos no estaba muy avanzado, todavía no había CinemaScope y toda aquella enorme pantalla en la cual vimos, por ejemplo, Los 10 Mandamientos con Charlton Heston y películas de superproducciones. Algunos años antes, no recuerdo la fecha con precisión, pero la pueden buscar en internet, se estrenó una película que se llamó La invasión de los mundos, basada en una narración de H.G. Wells. Y esta película se empezó a narrar en un programa radiofónico. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues que en varias ciudades norteamericanas, particularmente en Nueva York, el pánico cundió de una manera verdaderamente brutal. Hubo muchísimos accidentes automovilistas, suicidios, entradas en pánico, desmayos, infartos. Bueno, aquello fue un caos, hasta que otra radiodifusora explicó que se trataba nada más de una transmisión de un programa radiofónico, pero que en realidad no había una invasión. Bueno, pues esta anécdota neoyorquina de hace muchas décadas, yo me acuerdo que mi papá me la contó cuando yo era niño, o sea, hace más de 65 o 70 años, me sirve de introducción al tema de esta tarde. El tema se llama Principios elementales de orden universal para una ética profesional de los que sean o pretendan ser intelectuales de cara a cualquier fenómeno, a cualquier acontecimiento pasado, presente o futuro, en cualquier rama del conocimiento. La inteligencia es lo que nos hace propiamente humanos. Somos seres racionales, ¿sí? Nuestra alma es espiritual, de naturaleza racional, de facultades racionales, muchísimo más que de facultades sensoriales, que son las que predominan en las plantas y en los animales, donde no existe el menor asomo de racionalidad, y mucho menos de pensamiento abstracto. Qué lástima, lo siento por los que piensan que su perrito hace un acto racional al reconocerlo cuando mueve la cola a su dueño. No. Es un mecanismo reflejo condicionado, pero no es un acto ni racional ni intencional. En cambio, en el ser humano se da esta formidable facultad que nos asemeja a Dios y que es la más específicamente humana. Bien, ¿por qué me atrevo a plantear estos principios? Bueno, porque quiero hacer una exhortación a que dejen de reaccionar dentro de una gama verdaderamente extrema, desde la radical negación de la realidad, por ejemplo, el virus no existe, hasta la absoluta ingenuidad, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha. Sí, había un rock, o no sé cómo se llame, con esta letrita por allá hace muchas décadas, me acuerdo yo desde niño. Entonces, entre uno y otro extremo se da la violación sistemática
de las reglas que van a ser motivo de esta charla. Así que esta no es más que una invitación, no es una crítica propiamente, es una invitación a que se detengan y se pongan a pensar, por favor. Se pongan a analizar. Y repito el concepto de lo que es el escepticismo radical, que sostiene que no podemos conocer nada válidamente hasta la credulidad absoluta, que comulga con ruedas de tren y hasta de molino, de esas gigantescas que dan las vueltas allá por los Países Bajos. Bueno, ¿cuáles son las barbaridades que con más frecuencia he estado escuchando en estos días? Bueno, pues por ejemplo que el anticristo ya llegó y se llama Bill Gates, ¿sí? Bueno, por favor. Y hay miles y miles y miles, tal vez millones de creyentes católicos que así se la tragan. Bill Gates es el anticristo. Bueno, los remito, por favor, a los que quieran aprender quién es el anticristo realmente, cuándo va a venir, nadie lo sabe, ¿eh? Pero bueno, podemos hacer algunas inferencias. Ajá. Así que no, el anticristo no es Bill Gates, claro, es un anticristo, como lo en su momento lo fue Nerón o Mao, a siglos, a milenios de distancia, o Stalin, o los jefes de la Revolución Francesa, Danton, Marat y Robespierre, ajá, y miles de anticristitos más que han hecho hecatombes y crímenes de lesa humanidad que siguen clamando justicia al cielo. Otros, como un tal Antonio Yagüe, señala con precisión matemática que en el año 2020 el destino nos va a alcanzar. Ya ha corregido sus fechas bastantes veces, pero siempre se las ingenia para que sus numerosos seguidores, carentes de espíritu crítico, de ética profesional intelectual, de la cual él carece, igual que otro señor catastrofista de nombre Damián Galerón, y otros de remnant, o sea, el remanente fiel a la Iglesia Católica, y otros por ahí que andan diciendo que desde el Concilio Vaticano II esta misa ya no es misa. Bueno, ahí les va. Si esta misa ya no es misa, pues a ninguno de mis hijos les tocó ser legítimamente bautizados. No hicieron su primera comunión porque no hubo transubstanciación. Y además, desde 1960 y tantos, la sede vacante de Pedro implica que no hay ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes legítimamente ordenados por la verdadera autoridad papal, porque no hay papa. Bueno, todo esto y cientos de mitos y fantasías más que corren por la red, otras, por ejemplo, no permitan la instalación de antenas 5G porque las antenas 5G nos van a matar. E incluso hay países como Eslovenia y otros 4 o 5 que prohíben tajantemente, legalmente, usando sus lineamientos jurídicos propios de su país, la instalación de este tipo de antenas, sin que esté legítima, científica e incontrastablemente comprobado su malignidad para la salud y la vida humanas. De esto justamente trata esta sesión, de la absoluta o casi absoluta en muchos millones de personas ausencia de los hábitos de una persona pensante, que son los que voy a exponer. También se habla por ahí de que no, ninguna vacuna, porque todas nos van a matar. También otros dicen, jamás vayas a permitir que te pongan un chip, porque entonces serás hijo de la bestia y lo vas a adorar. Bueno, qué falta de capacidad para matizar.
para entender la Biblia o para entender la física, la química y las matemáticas y en general la ciencia. Y bueno, ya me llevé 10 o más minutos dando algunos casos verdaderamente desgarradores de la infinita, como dice el dicho, infinitum stultorum est numerum. El número de los estultos, o sea, de los estúpidos, no es insulto, es descripción psiquiátrica, es infinito. Bueno, pues en vez de simplemente criticar, les quiero hacer unas propuestas inteligentes, propias de las personas que estamos acostumbradas desde muy pequeños a pensar de manera honesta, de manera filosófica, de manera seria, científica. ¿Cuáles son estas reglas? Posiblemente pueda mencionar unas 12, más o menos. Pueden ser tal vez a lo largo de la lectura de mi propio material, que surjan algunas más. Primera regla. Bueno, pero antes, ¿en quién me baso? ¿Quiénes son mis mentores, mis maestros, mis bases filosóficas para poder explicar lo que voy a explicar? Bueno, pues en primerísimo lugar sería Sócrates, con su famosa frase de solo sé que no sé nada, que no deja de ser un retruécano y una exageración, porque vaya que el señor sabía cosas tremendamente serias, contundentes, al grado que defenderlas le costó la vida, como su certeza de que no había muchos dioses, sino uno solo. En realidad, eso fue lo que lo llevó a la tumba. Bueno, también en Aristóteles, el creador del método de lo que vamos a llamar escepticismo metodológico o escepticismo por método, en donde ni creemos todo ni negamos todo, sino que lo sometemos al escrutinio de la propia inteligencia, que obviamente es capaz de cometer errores, porque nuestra inteligencia no es infinita, ni es ilimitada, ni es absoluta, como sí lo es la de Dios. También me baso muchísimo en el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, que es el que tiene el privilegio, la pasión y el gusto de tomar a Sócrates y a Aristóteles, particularmente a este, y bautizarlo, como quien dice, volverlo cristiano, y constituirlo en el fundamento de la filosofía católica. También Jacques Maritain, el genial filósofo francés, converso del judaísmo, del ateísmo, judaísmo y luego al catolicismo, junto con su hermosa, inteligente y maravillosa esposa, Raissa Maritain, también de origen judío, que finalmente logran poner los puntos sobre las íes en estos temas que hoy vamos a tocar. Y actualmente el filósofo más brillante del mundo católico, que es Bernardo Lonergan, jesuita canadiense, que escribió el libro de Insight, Introspección, que es a lo que invito a todos ustedes a realizar. Insight, introspección, para lograr subir siquiera unas rayitas en los niveles de honestidad intelectual que nos va a llevar al descubrimiento de la verdad. También quisiera poner como base este pensamiento. No quiero ganar discusiones. Desde muy niño escuché a mi padre decir, Aristóteles enseñó al resto del mundo posterior a él y a sus contemporáneos que en toda discusión no se trata de ganar, no se trata de derrotar o vencer al adversario. No es mi propósito. Se trata de avanzar en el descubrimiento de la verdad. Porque, primera regla, nuestros conocimientos son, y esto es evidente, con muchísima frecuencia, principalmente conjeturales y circunstanciales. Los marcianos llegaron ya. El virus no existe. El virus va a infectar a toda la humanidad. Todas las vacunas son malas. Bueno, más que objetivos, nuestros conocimientos son conjeturales y circunstanciales. Nuestras certezas son más de tipo moral y subjetivo
que de orden ontológico o lógico. Ontológico quiere decir la capacidad que tiene la mente humana para captar el ser en sí mismo, como él es, haciendo a un lado la sensación, la percepción y la opinión. O lógico, que es adecuar la mente a lo que el objeto es, que se llama verdad lógica, certidumbre o certeza. Sí tenemos esa facultad, por supuesto. Sin embargo, a pesar de esta facultad que todos tenemos los humanos, unos más, otros menos, y algunos aparentemente ya la perdieron de cara al televisor o de cara y aplastados por la educación laica, por la deformación que el laicismo, por ejemplo, ha creado en el 90% de la población mexicana, nos conviene aprender a actuar congruentemente, y esto es una virtud. La humildad intelectual, que es a la que exhorto a todos mis seguidores y adversarios también. La humildad intelectual que nos llevará a tener siempre presente que la verdad es absoluta y objetiva, pero nuestro conocimiento de ella es frecuentemente relativo, cambiante, conjetural y desde luego perfectible. Segunda regla. Es imposible evitar todo error, e incluso es imposible evitar los errores que de suyo podrían ser evitables. ¿Cuántas veces hoy me he equivocado? Bueno, más de 10. Gracias a Dios, en ninguna cosa que ponga en peligro mi salud o mi vida, pero algunas casi, como dar un paso en falso en las escaleras, alcancé a detenerme, a pesar de que según yo llevaba un alto grado de alerta y pude reaccionar a tiempo y no pasó nada. O dejar abierta una llave, con el riesgo de que la cuenta del agua suba o de que incluso el agua de la cisterna se acabe, porque con eso de que solamente somos 2 personas aquí, pues no hay mucha vigilancia que digamos. O dejar las luces encendidas sin ninguna necesidad, o no encontrar las llaves de los autos, cuando se supone que estaban en un lugar fijo, o como me pasó ayer, no encontrar las tarjetas con las cuales tenía que ir a la tienda a adquirir algunos artículos y no pudimos ir porque no las encontré durante varias horas, hasta que se me ocurrió se pudieron haber caído sin darme cuenta, y en efecto estaban en el suelo. Así que los errores son inevitables. Los errores son continuamente cometidos por todas las personas comunes, por todos los filósofos, marca patito, o geniales, como Santo Tomás. Imagínense, Santo Tomás antes de morir quería quemar su obra cumbre, la Suma Teológica, porque se había dado cuenta de que estaba, según él, plagada de errores. Bueno, seguramente plagada no, porque hasta eso fue un error, pensar que había demasiados errores. Por fortuna, sus compañeros de monasterio se dieron cuenta de las malévolas intenciones y lograron evitar lo que hubiera sido para la humanidad una pérdida irreparable. La vieja idea de que se pueden evitar los errores, como el concepto japonés absurdo, que ya se retiró de Japón, gracias a Dios, del 0 defectos, de calidad perfecta y absoluta, es en sí misma errónea. No estamos obligados a evitar siempre todos los errores, porque evitar todos los errores es absolutamente imposible. Pensar que todos los errores se pueden evitar es una idea en sí misma profundamente errónea. Y los errores se pueden cometer en todos los ámbitos de la existencia. Tener conciencia de esto de manera permanente no nos tiene que llevar a la ansiedad, a la incertidumbre, a la desesperación, a la depresión, no, sino a la alegría de reconocernos como somos. Seres falibles, incompletos y siempre perfectibles, mas nunca perfectos. Naturalmente,
sigue siendo nuestra obligación evitar los errores en la medida de lo posible. Pero precisamente para evitarlos, debemos tener ante todo bien claro cuán difícil es evitarlos y no olvidar nunca que nadie lo consigue completamente. Tampoco lo consiguen los científicos de todas las ramas, ni los filósofos de todas las corrientes, ni los creadores, los cuales se dejan muchas veces o nos dejamos llevar muchas veces por nuestra intuición. La intuición también nos produce, nos conduce muchísimas veces al error. ¿Cuántas veces? Mi esposa es profundamente opuesta a mí en términos de inteligencia. No dije inferior, dije diferente. Ella es profundamente sensorial, algo así como no lo veo, no lo creo. Y yo soy profundamente intuitivo. ¿Quién se equivoca más en la vida cotidiana? Yo. Porque confío más en mi intuición y ella desconfía de mi intuición y en muchísimas ocasiones, mucho más de la mitad de las veces, he tenido que reconocer que mis intuiciones tienen que cederle el paso a sus percepciones objetivas sensoriales. Otra. Nuestras teorías, cuarta regla. Nuestras teorías mejor corroboradas pueden ocultar errores y es tarea específica de los filósofos y los científicos el buscarlos, con singular fruición, con singular atrevimiento y tenacidad. Hay que constatar que son falibles las teorías aparentemente mejor corroboradas, como por ejemplo, la teoría de la evolución es un gigantesco fraude. ¿Sí? Lo que nuestros niños mexicanos aprenden es un fraude gigantesco. No hay evolución. Y bueno, en su momento lo voy a demostrar, pero por el momento dejo en la mente de todos la súplica. Aprendan a dudar de Darwin, porque mintió, y sus mentiras son un asunto histórico que se puede comprobar. Es más, él mismo acabó reconociendo que había mentido. Pero por supuesto, eso no lo van a encontrar ustedes en los libros de texto que nos enseñan que venimos del mono. Bueno, otro ejemplo. Sigmund Freud mintió. ¿Sí? El padre del psicoanálisis mintió, con tal de sostener la viabilidad de sus monstruosas teorías. Para eso, a los familiares de muchos de sus enfermos, les puso un fideicomiso a 100 años para que declararan que sus familiares, curados, tratados por Freud, se habían realmente curado. Cuando hace pocos años se descubrió en Austria, en Francia, en Alemania, ¿sí? Cuando ya se habían acabado los fideicomisos y vinieron las declaraciones de las víctimas. No importa, habían pasado muchos años desde la muerte de Freud. Bueno, pues se descubrió que nunca curó a una sola persona. Nunca. Nadie se recuperó de sus neurosis con psicoanálisis. Pero muchísimas personas en México y en Estados Unidos y en Argentina y en otros países de la Tierra, posiblemente excepto en Francia, en donde fue el mayor grupo de personas profesionales que descubrieron estas mentiras, estos fraudes, ¿no? Siguen creyendo y siguen pagando hasta $200 la hora por consulta cada 5 veces por semana, durante años enteros. No, bueno, pues con esos costos yo ya estoy curado, ¿eh? Bien, Darwin y Freud mintieron. Y también mintió Jung, y Ferenczi, y Melania Klein, y todos los grandes teóricos del comportamiento humano han atascado de mentiras millones de páginas que la gente se traga con singular alegría. Y por supuesto que los merolicos esos que venden libros de autoayuda en los supermercados y en Sambors y en todas las tiendas donde hay libracos de autoayuda, mienten, porque incurren en un error terrible. Si tú quieres, puedes, y no es cierto.
No basta con querer. Sí, es importante querer, pero ¿y qué tal si quieres pero no puedes? O si quieres y puedes, pero no sabes cómo. Entonces, el cambio, la ciencia avanza para aquellos que queremos, sabemos y podemos. Y vamos aprendiendo más de nuestros errores y de nuestras debilidades que de nuestros conocimientos. Quinta regla. Debemos, por tanto, modificar nuestra posición ante nuestros errores. Es aquí donde debe comenzar nuestra reforma personal, nuestra conversión ético-práctica, pues la vieja posición ético-profesional nos ha llevado a encubrir nuestros errores, como a las personas que nombré: Darwin, Freud, Jung, Ferenczi, Melania Klein, uno famosísimo, Carl Rogers, a ocultarlos y así a olvidarlos tan rápidamente como sea posible. Es más, si en algo admiro a Einstein, desde luego lo admiro por su conversión a la fe, no al catolicismo propiamente, sino cuando menos a un deísmo causal, porque reconoció que el universo no se hizo solito, y su máxima curiosidad, desde que contempla el Big Bang en Monte Palomar, es averiguar quién estaba antes del Big Bang. Bueno, pues algo que le admiro también, aparte de esta conversión intelectual tan notable, es que él fue capaz de corregir sus primeras teorías de la relatividad para perfeccionarlas y descubrir los errores que había cometido en un ámbito tan profundamente severo, serio. Bueno, pues es aquí en donde dejemos de encubrir nuestros errores y los errores de otros. Tenemos que aprender a dejar de ocultarlos y no olvidarlos, sino tenerlos siempre bien presentes, porque si no tenemos presente nuestros errores y si no los reconocemos públicamente, no importa su costo, vamos a dejar de aprender. Y al dejar de aprender, vamos a afectar destructivamente, según nuestro radio natural de acción, inclusive a millones de personas, como acaba de suceder con el virus de la peste chino comunista, en donde las primeras prescripciones venidas de China prohibieron los antiinflamatorios, los analgésicos, los anticoagulantes, que porque nos iban a matar, y proporcionaron respiradores o ventiladores que son justamente todo lo contrario de lo que se necesita. Porque muy recientemente en Italia, gracias a la honestidad intelectual de muchos médicos italianos, que contrariamente a lo que hizo China, solo 3 autopsias, los italianos hicieron centenares y lograron descubrir que en realidad lo que mata a los enfermos de la peste chino comunista son microtrombosis. No mueren de otra cosa. Claro, según el organismo, pueden morir de otras cosas directas o indirectas, pero el descubrimiento esencial más reciente de estos días, que tiene una formidable vigencia, al menos mientras no se descubra algo más completo y más profundo, es que los pacientes mueren por asfixia, porque se ocluyen no las vías respiratorias, sino las venas y las arterias, con trombos, con obstáculos para que pase la sangre. Este descubrimiento está hecho con base en lo que estamos proponiendo, la honestidad intelectual. El dudar, por supuesto, de quienes dudaron, pues de los informes chinos, y dudaron también de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto. Al señor Tedros Adhanom le dijeron: no señor, por ahí no va. Y ahora, por fortuna, se está armando una formidable investigación multinacional para demandar a la Organización Mundial de la Salud y a China por los miles y miles y miles de muertos que se causaron por el pésimo mal manejo de las causas reales de la peste chino comunista. Es un ejemplo tremendamente dramático. Es un error brutal negar la existencia del virus.
Es un error terrible decir que la mayoría de los muertos son por otras causas que no son el coronavirus o COVID-19, como oficialmente le llaman. Es un error terrible decir que en todos los pueblos mexicanos, Tecamachalco, Puebla, Cotorrosclán de las Ingratas, hay gente recorriendo las casas, matando a los niños y a los viejitos con inyecciones, y elevar esto a la categoría de ahí vienen los marcianos, sálvese el que pueda. Por favor, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? De una multitud de cruces de panda con conejos. O sea, pandejos. Qué terrible tragedia es carecer en México de hábitos intelectuales verdaderos, sólidos, inteligentes, racionales, no sujetos a una ideología. Ahora, la ideología comunista. ¿Cuánta gente en estos momentos cree que las medidas propuestas por Morena y por Ramírez Cuellar, hay que medir la riqueza de los ricos para poderla repartir? Ya tenemos a 33 millones de chairos analfabetias aplaudiendo. Y por supuesto que si en estos momentos se votara, contaríamos con dos brutales errores: el voto de los chairos analfabetias y el no voto, la no participación de una inmensa mayoría de ciudadanos que estaríamos en contra, naturalmente, de que el INEGI llegue a fiscalizar si te sobran propiedades para dárselas a los zánganos. Qué terribles consecuencias tiene el olvidar estas sencillas reglas. Así que debemos modificar nuestra posición ante nuestros errores para dejar de afectar destructivamente a una o dos personas, o tal vez incluso a miles de millones de personas, o a toda la vida en el planeta Tierra. El nuevo y antiquísimo principio fundamental llamado escepticismo por método no es escepticismo radical, que es el mío. El escepticismo por método, que es el que nosotros, en eso consiste el escepticismo por método, para aprender a evitar en lo posible los errores, precisamente debemos aprender de nuestros errores y estar abiertos a reconocer con humildad intelectual y emotiva que nos hemos equivocado. Por esa razón, le ofrecí una disculpa a la doctora Chinda Brandolino, no tanto en el contenido de mis aseveraciones, cuanto en la forma como en un principio me dirigí a ella. Encubrir errores o no buscarlos intencionalmente son, por lo tanto, estos dos: encubrir errores o no buscarlos intencionalmente, como sí los buscó Einstein, como sí los buscó Santo Tomás, como no los buscó Charles Darwin, no los buscó Sigmund Freud y no los buscó jamás en general ningún psicoanalista, ningún conductista y en México ningún político, y menos si están coaccionados, cooptados, aplastados por la adoración al gran Tlatoani. No van a buscar sus errores, porque sus errores son dogmas de fe, como eso de primero a los pobres. Sí, Morena ama tanto a los pobres que quiere multiplicarlos. Claro, así es. Séptimo, debemos por eso esperar siempre, alegre, humilde y ansiosamente, descubrir nuestros errores. Qué emocionante es dedicar tiempo a poner en tela de juicio lo que damos por descubierto. Si los encontramos, nuestros errores, debemos grabarlos en la memoria para siempre, para analizarlos por todos lados, para llegar a su causa raíz y aprender a evitarlos, repito, en la medida de lo posible, sabiendo que seguiremos siendo falibles de aquí a que entreguemos los tenis. Después de la muerte vendrá el conocimiento de Dios, como Él es, y el conocimiento de la verdad, como Él la conoce, y la posesión del bien y la verdad, como Él se posee y nos quiere poseer, y como Él se ama y nos ama.
para el que no optó por la ética, tanto intelectual como comportacional, como de sus comportamientos, perdón, le espera un destino eterno infernal. Conocerá a Dios, sí, pero no lo poseerá para nunca jamás. Así que las 7, repito, dediquemos con alegría y entusiasmo un gran tiempo a sospechar que estamos equivocados. 8. La postura autocrítica permanente y la sinceridad profunda se tornan en esta medida un deber ético ineludible. Aquí me quiero referir a otro ámbito de la falta de autocrítica, y es justamente a lo que vamos a llamar zona ciega, que es la que más problemas nos causa en cualquier tipo de relación. Imaginaos, por favor, una ventana con 4 cuarteles. Cuartel superior izquierdo, la zona clara. Yo sé de mí lo que tú sabes de mí. Tú sabes de ti lo que yo sé de ti. No hay problema. Abajo a la derecha, la zona negra o inconsciente, donde yo no sé de mí y tú tampoco. Y tú no sabes de ti y yo tampoco. Arriba a la derecha, la zona ciega, que es aquella que todos los demás vemos excepto tú. Es aquella que todos los demás ven en mí excepto yo. Bueno, pues ¿qué tal si le pedimos, esto lo hemos venido practicando mi esposa y yo por iniciativa de ella, lo reconozco, en estos últimos días, y me ha señalado errores en mis videos, en mis expresiones, en las palabras que escribo, en los títulos y en otros muchos ámbitos de mi comportamiento, errores desde muy pequeños hasta muy grandes. Y como se lo dije por escrito hace rato, agradezco, mijita, mi amor, de corazón, tus valiosísimas, tus invaluables observaciones, porque son por amor y para el bien de todos, de nosotros y de todos quienes me escuchan o me rodean. Bien, es un deber ético ineludible el estar siempre alertas a la zona ciega que solo los demás podemos ver, que solo los demás pueden ver en nosotros. Y abajo a la izquierda tenemos la zona secreta, en donde solamente yo sé lo que guardo en mi pecho y que tengo derecho a ocultar siempre y cuando no sea en contra de las promesas fundamentales que les he hecho a mis seres amados, particularmente al eje existencial que debe ser el cónyuge. Cuando guardarse secretos afecta la seguridad o la confianza del cónyuge, se debe pasar el secreto a la zona clara. Pero el problema más grande no es ese. El problema más grande es abrirnos al conocimiento del punto de vista ajeno que va a decirnos, te apesta la boca, aunque uno por su propia costumbre de olerse a sí mismo no lo perciba. Por eso la zona ciega también se llama así, la zona donde te apesta la boca. Regla número 9. Porque debemos aprender de nuestros errores, por eso debemos también, conviene también, más que debemos, conviene aprender a estar agradecidos el que otros nos hagan conscientes de ellos. Si hacemos conscientes a los otros de sus errores y permitimos que otros nos hagan conscientes de nuestros errores, entonces conviene acordarnos siempre de que nosotros mismos hemos cometido los errores que señalamos. ¿Por qué nunca le voy a volver a decir gato él a Hugo Gatell? Bueno, porque mi esposa me dijo, así como tú te enojas cuando te usan tu apellido o tu nombre para burlarse de ti, no hagas lo mismo con tus adversarios políticos. Así que retiro las burlas sobre el apellido, lo cual no es lo mismo que retirar la definición de Gran Tlatoani o Pejelopostli, que muy merecido tiene Manuel Andrés López Obrador. Porque eso no es un insulto, no es una burla, es una definición histórica. ¿Por qué Pejelopostli? Porque así como Huitzilopochtli exigía
cientos de miles de víctimas al año. Así las políticas abortistas, permitidas al menos por el presidente de la República, por el Pejelopostli, causan centenares de miles de muertes. O cuando menos docenas de miles de muertes de inocentes en este país y en otros muchísimos. Por fortuna, en Estados Unidos, Trump es hoy el principal defensor de la vida. Mis respetos para él. Y mi sentido pésame a todos los que no entienden todavía porque no se han puesto a aplicar estas reglas de honestidad intelectual, a los 30 y tantos millones de sedicentes católicos que votaron por el Pejelopostli abortista. Qué tristeza, qué pena, qué terrible que lo sigan defendiendo a pesar de que el Papa Benedicto XVI desde hace décadas dijo que toda aquella persona bautizada, o creyente al menos, o católica, según él, que vote por un candidato abortista, está ipso facto excomulgada. No tiene derecho a comulgar por apoyar a un candidato que no combata, incluso con riesgo de su vida, a la ideología de género, al matrimonio gay, como lo defiende Pejelopostli, y al aborto. Algunos dicen que Manuel Andrés no es partidario del aborto. Pues si no lo fuese, ya lo habría detenido en seco y tendría mi voto, aunque cometiera estupideces en otros aspectos, porque estaría abierto a reconocer el terrible error por el cual México sufre terribles flagelos, incluso más muertos por la violencia, cifra que acaba de presumir Manuel Andrés, por la violencia del narco que por el virus de la peste china. Qué manera de presumir. No, bueno. Así que debemos acordarnos, conviene acordarnos de que los más grandes científicos y filósofos han cometido errores. Nadie se escapa. Ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni Lonergan, ni Santo Tomás de Aquino, ni Jacques Maritain, ni Paul Claudel. Nadie se escapa. Obviamente yo tampoco. Todos cometemos errores. Con toda seguridad, no afirmo que nuestros errores sean habitualmente perdonables, porque hay errores imperdonables. Conviene nunca disminuir nuestro nivel de atención a la mera posibilidad de cometer errores, porque es humanamente inevitable cometer errores e incluso frecuentemente y hasta de buena fe. Naturalmente, de esto no vamos a poder convencer a un grupo de neuróticos muy numeroso en la Tierra, que son los perfeccionistas que sufren del síndrome llamado TOC, trastorno obsesivo compulsivo, porque ellos, según ellos, nunca se equivocan y no les perdonan a los demás sus errores. Y bueno, los pinto con esta frase. Alguna vez uno de estos TOC, uno de estos sujetos que sufren el trastorno obsesivo compulsivo, me dijo: mira, Juan Bosco, yo nunca me equivoco. Dije: bueno, ya sé quién es el chiflado. La señora se quedó ahí sentada en la silla, aterrorizada, nomás movía la cabeza como diciendo: vea, doctor, por favor, la clase de individuo con la que me fui a casar. Y de pronto este sujeto se regresó y me dijo: corrección, doctor Abascal. Yo dije: diablos, ya tuvo su Pentecostés, ya lo iluminó el Espíritu Santo. Dígame usted, señor, ¿cuál es su aclaración? Mi aclaración es, señor Abascal, que me equivoqué una vez que creí haberme equivocado. Es muy probable que muchos de los que me están escuchando caigan lamentabilísimamente para ellos y sus familias en esta definición, en este concepto del que cree que nunca se equivoca o que se equivocó cuando creyó haberse equivocado. Conviene, regla número 10, conviene tener bien claro, pues, que necesitamos a otras personas para el descubrimiento y la corrección de nuestros errores.
y ellas nos necesitan a nosotros, especialmente personas que han crecido con otras ideas, en otra cultura, en otra atmósfera social. También esto conduce a la comprensión, la concordia y la unidad del género humano. Conviene aprender, regla número 11, conviene aprender que la autocrítica es la mejor crítica, que la crítica por medio de otros es una necesidad inaplazable, ineludible. Es incluso tan buena y necesaria la crítica de otros como la autocrítica. Y aceptar la crítica de otros es menos difícil que aceptar la propia. Pero para eso se requiere humildad. La número 12. La crítica racional debe ser siempre específica. Debe ofrecer fundamentos específicos de por qué parecen ser falsas o por qué son falsas algunas afirmaciones específicas, algunas hipótesis específicas o argumentos específicos no válidos. Conviene que esta crítica específica sea guiada por la idea de acercarse en lo posible a la verdad objetiva. No se trata de destruir al adversario, se trata de caminar juntos en la misma dirección, que es la única que en su punto de llegada produce la paz, la justicia, el amor, la solidaridad y en última instancia la vida digna de todo ser humano. En ese sentido, entonces, la crítica en el ámbito científico particularmente conviene que sea impersonal y lo menos ofensiva posible, a pesar de que en muchas ocasiones la santa cólera nos pueda poseer, porque hay errores que no son errores, son crímenes. Sí, no es lo mismo un error involuntario, inconsciente, por falta de conocimientos, por falta incluso de humildad, por falta de datos o de información, que cometer un crimen a sabiendas de que se está cometiendo. En ese caso ya no se llama error, se llama pecado, y muchos de ellos claman al cielo, como el crimen del aborto, el crimen del matrimonio gay, el crimen de la ideología de género, el crimen de fiscalizar la propiedad privada de todos los mexicanos, el crimen de satanizar la inversión nacional y extranjera, tomando medidas antieconómicas que nos están sumiendo en una espantosa miseria y que nos cuestan miles y miles de millones de dólares, como esta última cancelación o bloqueo de las energías limpias, que yo pensé ayer que nos iban a costar 7,000 millones de dólares y ya me corrigieron y reconozco mi error. No, Juan Bosco, no van a ser 6,400 más 450 millones de dólares. No, los técnicos, los especialistas, te decimos que van a ser cuando menos 30,000 millones de dólares. Aquí no estamos hablando de errores, estamos hablando de criminalidad. Y sostengo, y aquí sí, sin la menor posibilidad de equivocarme, que el presidente, le concedo el título por esta ocasión, de este país, y la pandilla de mafiosos que lo siguen, aparte de sus múltiples errores, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, al menos contra nuestra nación mexicana. Les pido a todos, por favor, que consideren mis formulaciones como propuestas y en un momento dado también como exigencias. Esto es solamente para mostrar que en el campo ético, en el campo científico, en el campo de la investigación, en cualquier ramo del conocimiento humano, pueden ser maravillosamente prácticas para avanzar en el descubrimiento de la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Palabra de Cristo. Nos vemos en un segundo video relacionado con este mismo tema.